Hay momentos en los que el mundo se oscurece. Pierdes algo o a alguien. Fracasa un proyecto en el que creías. Te sientes solo, sin rumbo, sin fuego. Te levantas y te preguntas, ¿tiene sentido seguir? Y ahí es donde muchos se rompen, se rinden, se esconden, se apagan. Pero el estoico no. No porque no sienta, sino porque ha entrenado su alma para esos momentos. ¿Por qué nos quebramos en tiempos oscuros? Porque hemos vivido creyendo que todo debe ser estable, porque confundimos bienestar con ausencia de problemas, porque nadie nos enseñó a enfrentar el dolor como parte de la vida, no como una falla del sistema, y cuando la tormenta llega, no sabemos quiénes somos sin el sol. ¿Qué hace diferente al estoico? El estoico no espera que todo esté bien para estar bien. Ha construido dentro de sí un espacio donde el caos no manda, el miedo no paraliza y el dolor no significa el final. Él sabe que los momentos difíciles no son una anomalía, son el terreno de entrenamiento del carácter. Marco Aurelio escribió en medio del colapso, durante una peste que mató a miles, traiciones políticas, la muerte de sus hijos y guerras constantes. Él no huyó, no se rindió, escribió, pensó, actuó con virtud. ¿Por qué? Porque sabía que la vida no se trata de controlar lo que pasa, sino de dominar cómo respondes. Epicteto fue esclavo y libre por dentro vivió sometido, mutilado, humillado, y sin embargo decía, puedes encadenar mi cuerpo, pero mi mente jamás. Él no negó la oscuridad, la usó para encender su luz interior. ¿Y tú? ¿Quién eres cuando todo va mal? ¿Quién eres cuando nadie te aplaude? ¿Nadie te espera? ¿Nadie te entiende? El estoico responde, soy quien decide seguir. Soy quien aún en la oscuridad sigue caminando hacia la virtud. Cuando algo te duele, todo se frena. Piensas menos. Respiras con dificultad. El mundo se vuelve más gris. Y lo peor, te preguntas si vale la pena seguir. Pero el estoico no se queda ahí, no porque no le duela, sino porque se niega a sufrir sin propósito. Para él, el dolor no es castigo, es instrucción, es una brújula, es una advertencia. ¿Por qué sufrimos más de lo necesario? Porque luchamos contra lo que no podemos cambiar, porque nos resistimos a perder, porque creemos que lo que se fue no debía irse. Y entonces el dolor se convierte en rencor, el rencor en ansiedad y la ansiedad en parálisis. El estoico rompe ese ciclo. El primer paso, aceptar sin dramatismo. Epicteto decía, no son las cosas las que te hieren, sino tu opinión sobre ellas. Aceptar no es resignarse, es ver la realidad sin adornos ni quejas y desde ahí empezar a decidir. El segundo paso, preguntarte, ¿qué puedo hacer con esto? Marco Aurelio, en su obra Meditaciones, escribió, lo que se interpone en el camino se convierte en el camino. No es optimismo vacío, es filosofía de transformación. El dolor por perder a alguien puede volverse compasión por otros que sufren. El fracaso puede volverse experiencia. La soledad puede volverse claridad. Nada está perdido si tú lo conviertes en lección. El estoico no pregunta ¿por qué yo? Pregunta ¿qué parte de mí necesita fortalecerse? ¿Qué no vi venir? ¿Cómo puedo usar esto para ser más sabio, más firme, más real? Porque sabe que si el dolor no te transforma, te repite. El sufrimiento como disciplina, Séneca decía, la adversidad es entrenamiento para el alma. Cada golpe es una oportunidad de reforzar el juicio, depurar el ego, fortalecer el carácter, y eso, con el tiempo, te hace inmune al caos. Cuando todo se ve oscuro, cuando no hay resultados, cuando la motivación desaparece, cuando parece que nada mejora, la mayoría se detiene, y lo hacen con frases como, ya no puedo más, no tiene sentido, no veo cambios, pero el estoico no, porque para él seguir no es cuestión de ganas, es cuestión de carácter. ¿Por qué es tan difícil mantener el paso?
porque fuimos programados para gratificación inmediata. Si no hay recompensa, abandonamos. Si duele, retrocedemos. Si nadie aplaude, lo dejamos. Y así, lo que más importa, tu disciplina, tu alma, tu propósito, muere por abandono. El estoico elige otra regla. Haz lo correcto, incluso si nadie lo ve, incluso si tú mismo dudas, incluso si no da frutos todavía. Porque él no mide su vida por resultados inmediatos, sino por quién se está convirtiendo en el proceso. Marco Aurelio y la constancia en la guerra, rodeado de conflictos, muerte y traiciones. Cada mañana escribía, cada noche se revisaba, no porque todo estuviera bien, sino porque él había elegido ser firme, pase lo que pase. Epicteto decía, mantente en tu rol, haz lo que debes, el resto no es tuyo. Y eso lo volvía inquebrantable. No porque controlara todo, sino porque controlaba lo único que importaba, su respuesta diaria. ¿Cómo entrena el estoico su constancia? Primera, pequeñas acciones con gran intención. No necesita grandes logros cada día, necesita ser coherente con su camino, leer una página, meditar 5 minutos, decidir con claridad, no rendirse hoy, eso basta, eso, repetido, vence al caos. 2. Se desconecta del progreso visible, no necesita resultados espectaculares. Su progreso real es invisible, más control emocional, menos reacción, más dirección, menos duda. Eso no se mide en números, se siente en el alma. Tercero, recuerda que no seguir duele más, parar duele. Rendirse deja huella. La culpa es más pesada que el cansancio. El estoico elige el cansancio con dignidad, antes que la renuncia con vergüenza. Muchos temen estar solos, porque el ruido se apaga, porque ya no hay distracciones, porque se enfrentan a su mente sin filtros, porque nadie lo sostiene desde afuera. Pero el estoico busca ese espacio, lo honra, lo necesita, porque sabe que sin soledad no hay claridad, sin claridad no hay poder. ¿Por qué la soledad asusta? Porque en el silencio aparecen verdades incómodas, los miedos que evitaste, los vacíos que tapaste, las contradicciones que ignoraste, y por eso muchos llenan su vida de ruido, compañía superficial, pantallas, estímulos, para no tener que verse por dentro. El estoico piensa distinto. Epicteto decía, el que no puede estar solo no es libre, porque si necesitas a otros para calmar tu mente, nunca podrás sostenerte por ti mismo, y quien no puede sostenerse puede ser derribado por cualquier cosa. ¿Cómo usa la soledad el estoico? 1. Como revisión honesta. En la soledad nadie te juzga, pero tú tampoco puedes mentirte. Ahí revisas tu día. ¿Fuiste sabio o reactivo? ¿Elegiste bien o actuaste por impulso? ¿Qué puedes ajustar mañana? 2. Como momento de dirección. En el ruido es fácil desviarse. En el silencio escuchas tu propósito, lo recuerdas, lo alineas. Ahí decides volver al centro. Tercero, como fortalecimiento emocional. Estar solo, sin ansiedad ni prisa, te hace emocionalmente independiente. Ya no necesitas atención constante, ni validación, ni compañía obligatoria. Estás contigo, y eso basta. Cuarta, como ritual sagrado. La soledad no es un castigo, es un espacio de poder, una cita contigo mismo, un entrenamiento invisible, y si aprendes a habitarla, te conviertes en alguien que no depende del mundo para tener paz. Marco Aurelio escribía solo, aislado, bajo presión, sin garantías de futuro, y sin embargo, cada noche volvía a su diario, a su alma, a su filosofía, porque ahí encontraba lo que el ruido no puede ofrecer, verdad. Todos enfrentamos decisiones difíciles. ¿Sigo o suelto? ¿Respondo o guardo silencio? ¿Cambio de camino o insisto? Y la mayoría se paraliza, da vueltas, pregunta a todo el mundo, postergan, dudan. Pero el estoico no, no porque siempre sepa qué hacer, sino porque ha elegido actuar desde el principio, no desde el miedo.
¿Por qué dudamos tanto? Porque queremos garantías, porque buscamos el camino más cómodo, porque confundimos pensar con preocuparnos. Y mientras tanto, la vida pasa. Marco Aurelio decía, actúa, no hables sin fin sobre lo que debería hacerse. El estoico entiende esto. La indecisión constante debilita el alma, y por eso actúa, con claridad, con firmeza, con virtud como brújula. ¿Cómo toma decisiones el estoico? 1. Desde sus valores, no desde sus emociones, no se pregunta, ¿qué me da más miedo? Se pregunta, ¿qué acción es coherente con la persona que quiero ser? Y responde desde ahí, no desde el impulso, sino desde el carácter. 2. Evalúa consecuencias sin drama. No busca evitar toda pérdida. Acepta que toda elección implica renuncia. Pero si la renuncia es por algo más grande, vale la pena. 3. Confía en la corrección, no en la perfección. No necesita tener la decisión perfecta. Necesita una decisión clara, firme, corregible, porque quien camina puede ajustar. Quien se queda paralizado, ya falló. 4. No vuelve a negociar con su decisión. Cuando el estoico elige, lo hace con alma. No se levanta al día siguiente a discutir con su miedo. Se levanta y sigue, porque la fuerza no está en decidir una vez, sino en sostener esa decisión con dignidad. Epicteto lo resumió así. Decide qué tipo de persona quiere ser y actúa en consecuencia cada día. Ahí no hay confusión, solo dirección. Todos vamos a morir, tú, yo, todos los que amamos, todo lo que construimos, y sin embargo, vivimos como si tuviéramos tiempo infinito. Postergamos, nos distraemos, nos preocupamos por tonterías, vivimos con miedo a perder, sin darnos cuenta de que ya estamos perdiendo el presente. El estoico no niega la muerte, la recuerda, la honra, la convierte en combustible para vivir con urgencia. Memento mori. Recuerda que vas a morir, no para deprimirte, para despertarte. Marco Aurelio escribía, no actúes como si fueras a vivir 1000 años. Mientras puedas, mientras vivas, sé sabio, sé justo, sé firme, porque sabía que cada día podía ser el último, y por eso no lo desperdiciaba. ¿Qué cambia cuando recuerdas tu muerte? Dejas de vivir para impresionar, sueltas el pasado más rápido, tomas decisiones con más claridad, agradeces lo simple, actúas con dirección, dejas de esperar y empiezas a hacer. ¿Cómo practica esto el estoico? Primera pregunta diaria. ¿Y si hoy fuera el último? ¿Estoy orgulloso de cómo viví este día? ¿A qué le di mi energía que no lo merecía? Estas preguntas limpian el alma. Segunda, simplicidad radical. Cuando sabes que todo es prestado, ya no necesitas tanto. No acumulas, no te apegas, no discutes por todo, vives con ligereza y profundidad. Tercera, decisiones desde el fin. Antes de tomar una decisión importante, el estoico piensa, ¿esto tendrá sentido si mañana muero? Si la respuesta es no, no lo hace, porque su tiempo es sagrado. Cuarta aceptación activa, no teme morir, teme no haber vivido fiel a sí mismo. Por eso cada día es una oportunidad de coherencia, no perfección. Epicteto lo dijo con crudeza, la muerte no es terrible, lo terrible es no haber vivido con virtud. Y esa frase resume la filosofía estoica entera. Cuando algo se interpone en tu camino, ¿qué haces? ¿Te detienes? ¿Te quejas? ¿Buscas rodearlo? ¿O simplemente te rindes? El estoico no hace nada de eso, porque él sabe una verdad que lo cambia todo. El obstáculo es el camino. Marco Aurelio lo escribió así. Lo que impide la acción, avanza la acción. Lo que se interpone en el camino, se convierte en el camino. Eso no es poesía, es estrategia mental, es práctica de guerra interior. ¿Por qué evitamos tanto la adversidad? Porque nos enseñaron que el camino correcto es el fácil,
porque creemos que si duele está mal, porque asociamos éxito con fluidez y no con resistencia, pero el estoico ha cambiado esa asociación. Dolor, crecimiento, rechazo, redirección, fracaso, formación, caída, construcción. ¿Cómo responde el estoico ante un obstáculo? Primero, no entra en negación, no pregunta, ¿por qué a mí? Pregunta, ¿qué parte de mí no está lista? ¿Qué puedo aprender? ¿Cómo puedo usar esto a mi favor? 2. Se adapta sin rendirse. Si no puede ir en línea recta, va en curva, pero no abandona el destino, no renuncia al propósito, la forma cambia, la firmeza número. Tercero, refuerza su centro mientras el entorno se quiebra. Cuando el mundo aprieta, él afila su mente. Respira más lento, decide con más claridad, actúa con más intención, no porque sea insensible, sino porque han entrenado su alma para el fuego. Cuarta, convierten la dificultad en identidad. Cada adversidad deja cicatrices, y cada cicatriz es una medalla invisible, un recordatorio. Sobreviví, aprendí, y ahora soy más fuerte. Epicteto lo vivió a diario. No pidió nacer esclavo, no eligió su pierna rota, pero sí eligió qué hacer con eso, y lo que hizo fue simple y brutal. Convirtió el obstáculo en sabiduría y la sabiduría en libertad. Cuando todo se vuelve incierto, cuando el futuro parece un mar de posibilidades, muchos se sienten perdidos. No saben hacia dónde ir. No saben quiénes son ni qué quieren. Pero el estoico no tiene esa duda, porque él ha elegido su propósito. Y ese propósito no cambia con las mareas. ¿Por qué el propósito es tan poderoso? Porque sin propósito, todo se disuelve. El propósito es lo que te da dirección, lo que te mantiene en pie cuando las fuerzas externas te empujan. Es la razón que te hace levantarte, aunque el camino sea difícil. Es el sentido de tu existencia y el combustible para tu alma. Marco Aurelio tenía un propósito claro. Como emperador, no tenía control sobre muchas cosas. La guerra, las plagas, la política, las traiciones. Pero sí tenía algo claro, su rol en el mundo. Servir a Roma, servir a la humanidad, actuar con justicia, vivir con virtud. Y ese propósito le dio paz, incluso cuando el mundo se desmoronaba. ¿Qué hace el estoico para encontrar y mantener su propósito? 1. Lo define desde sus valores, no desde sus deseos. El propósito estoico no está basado en lo que quieres tener, sino en lo que quieres ser. No se trata de llegar a un lugar, se trata de caminar con carácter, de ser coherente con lo que crees y lo que haces. 2. No busca aprobación externa. El propósito estoico no depende de la validación de otros. No necesita ser reconocido, ni celebrado, ni alabado. Su propósito es suficiente en sí mismo. Tercera, alinea sus acciones con su propósito todos los días. El propósito no es una gran idea abstracta, es un compromiso diario con los valores y principios. Cada acción pequeña, repetida, refuerza el propósito. Cada decisión te acerca. 4. No se desvía del camino, aunque todo lo demás se caiga. Cuando los caminos se cruzan, el estoico no pierde el rumbo. Sabe que la vida no es controlar el resultado, sino ser fiel a la dirección. Epicteto nos enseñó que el propósito no depende de las circunstancias. Él fue esclavo, pero su propósito era claro: ser libre en su mente, ser sabio, independiente y virtuoso. Y nada, ni la esclavitud ni el sufrimiento físico, podía quitarle ese propósito. Vivimos en una era de opiniones rápidas. Todo el mundo tiene algo que decir sobre ti, sobre lo que haces, sobre lo que no haces. Y cuando aparece la crítica, muchos se bloquean, otros se enfadan, algunos abandonan su camino. Pero el estoico no. Él escucha, filtra y decide desde la razón, no desde la herida. ¿Por qué nos afecta tanto la crítica? Porque aún buscamos validación, porque no estamos seguros de nosotros mismos,
porque confundimos el valor personal con el juicio externo. Y entonces, cada crítica, incluso la más vacía, puede rompernos por dentro. El estoico actúa diferente. Epicteto decía: si lo que dicen es verdad, agradécelo. Si es mentira, ignóralo, pero en ningún caso pierdas tu paz. ¿Cómo responde el estoico ante la crítica? 1. Evalúa sin ego. Se pregunta: ¿esto es cierto? ¿Puedo aprender algo de esto? ¿O es simplemente ruido ajeno? No se defiende de inmediato. Primero comprende. 2. Acepta lo útil sin dramatizar. Si la crítica revela una debilidad real, el estoico no lo niega. Corrige, ajusta, sigue, porque su meta no es parecer perfecto, es volverse mejor. 3. No se justifica si está en paz consigo mismo. Cuando lo que haces está alineado con tu propósito y tus valores, no necesitas explicarte. La coherencia es suficiente defensa. Marco Aurelio decía: vive de tal manera que cuando alguien hable mal de ti, nadie le crea. 4. Convierte la crítica en entrenamiento emocional. Cada vez que alguien te ataca y tú no reaccionas, estás construyendo tu escudo mental. Cada vez que eliges pensar antes que explotar, te haces más fuerte. La crítica como oportunidad. El estoico ve la crítica como un espejo. A veces refleja una herida, otras veces un punto ciego, otras veces nada. Pero siempre es una oportunidad de conocerse mejor. Y el que se conoce no se quiebra con lo que digan los demás. Leer filosofía es fácil. Hablar sobre ella también. Pero vivirla, encarnarla, convertirla en acción diaria, eso es lo que separa al sabio del que solo sabe. El estoico no busca parecer sabio, busca serlo, con cada pensamiento, con cada reacción, con cada decisión. ¿Cómo se vive como un estoico? Primera presencia. No vive en el ayer, ni se obsesiona con el mañana. Está aquí, ahora, despierto. Como decía Marco Aurelio, concéntrate en lo que tienes entre manos. Hazlo como si fuera lo último que hicieras en la vida. 2. Control interno. No exige que el mundo sea justo, no espera que todos lo comprendan, no necesita que todo salga bien, solo se enfoca en esto: su actitud, su juicio, su acción. Ahí está su libertad. Tercera disciplina diaria. El estoico no necesita sentirse motivado, tiene un estándar, una estructura, un deber que se hace impuesto a sí mismo, y eso lo libera del caos emocional. Cuarta virtud, como guía. Todo se filtra con una sola pregunta: ¿esto es lo correcto? No lo más fácil, no lo más popular, no lo más cómodo, lo correcto. Y cuando actúas con virtud, duermes en paz. Te miras sin vergüenza, te sostienes, aunque todo lo demás se caiga. Epicteto, Séneca y Marco Aurelio no eran dioses, eran humanos, con miedos, con dudas, con pérdidas, pero eligieron vivir con fuego interior, con claridad, con intención, y tú también puedes. Conclusión final. El estoico moderno no vive en una cueva, vive en el mundo real, con responsabilidades, tecnología, ruido y velocidad, pero su mente es un templo, su alma, una roca, y su propósito, una estrella que no se apaga. Y si tú decides tomar cada parte de esta filosofía y aplicarla sin excusas, sin postergación, sin miedo, no solo entenderás el estoicismo, lo serás, lo vivirás, lo encarnarás. No hay que ser perfecto, solo constante, solo presente, solo firme.